Mm. Bueno, hablamos de algunos personajes, bien recuerda ahorita el hermano Víctor acerca de Esteban, también hablamos de Felipe, que llegó a conocerse, ¿cómo se le conocía, recuerda? ¿Cómo le llegaron a llamar? ¿Cómo se llama este? El Eva, El evangélico. Exactamente, el evangelista. evangelista, sí, porque a pesar de que lo eligieron como diácono, él tenía un gran don, que era el predicar la palabra. Entonces él la ejerció. Y una de esas cosas que hizo fue precisamente llevarle la palabra a aquel personaje, el ciudadano que era de la reina de Candace, ¿no? Bueno, hoy vamos a continuar con un poco más de la vida de Pablo, pero ya una vez que ocurrió, eso lo vimos hace como 2 semanas, ¿no? Tratamos acerca de Pablo y vimos lo que había ocurrido con él y esa transformación que él experimentó. Una transformación que de alguna manera es común a la que hemos tenido nosotros, porque a pesar de que él tuvo un encuentro muy, muy personal, y yo incluso le llamo que fue personalísimo el encuentro, porque fue directamente el Señor el que le habló y le dijo lo que le tenía que decir. Tal vez porque, como decíamos, si Dios le hubiese encomendado a cualquier otra persona, a cualquier cristiano, Pedro, cualquiera de los discípulos que él tuvo, si le hubiera encomendado, oye, ve y predícale a Pablo, pues muchos se hubieran intimidado y no hubieran ido a hablarle. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que ese trabajo lo tuvo que tomar en sus propias manos el Señor Jesús. Y él dijo, yo lo voy a confrontar y por eso yo le voy a mostrar lo que él tiene que ser, ¿no? Bueno, entonces vamos allá a Hechos capítulo 9 y vamos a leer en el versículo 20 al 22, porque ahí ya vimos el momento en el cual él tuvo que entrar en esa ciudad a la que de por sí iba, que era Damasco. Nada más que él entró, ¿se acuerda usted en qué condición entró, hermano? ¿Sí? Pablo, ¿cómo entró a Damasco? Que tuvieron que llevar. Estaba cegado. Exactamente, estaba cegado porque precisamente al tener el encuentro con Cristo, tuvo que tener esa situación para darse cuenta de que realmente estaba encontrándose con el Señor. Así que en el capítulo 9 versículos 20 y 20, del 20 al 22, ¿De quién, perdón? de Hechos 9. Hechos, de Hechos Hechos. 9, 20 y 22. Ujú. Hechos 9, ¿sí? Del 20 al 22. Aquí estamos hablando de que ya pasó todo el episodio de que llegó a Damasco, de que lo llevaron a una casa, de que él perdió la vista, pero ya estando ahí la recuperó, ¿sí? Entonces aquí dice este versículo, bueno, en el 18 dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, la que había perdido. Y levantándose fue bautizado inmediatamente. ¿Ve cómo no tuvo que esperar? Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba, enseguida, o sea, inmediatamente después, es decir, reconoció a Cristo, estuvo cegado, después entró a la ciudad, le cayeron las escamas, hizo su profesión de fe, fue bautizado y dice que enseguida, inmediatamente, predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. O sea, no se esperó a decir, híjole, ¿qué me pasó? A ver, déjenme razonar. No, no, no. Él entendió claramente que se había encontrado con aquel Salvador, que las escrituras que él tanto conocía eran justamente que se referían a él. Él siendo judío, siendo fariseo, siendo una persona prominente, con grandes estudios, que conocía ampliamente el Antiguo Testamento, cuando tuvo ese encuentro dijo, aquí no hay duda, Él es el Salvador. Él es el Salvador que se estaba esperando. Entonces él dijo, ¿para qué espero? Me voy a poner a predicar y enseñarles a todos los demás. Entonces dice aquí que enseguida predicaba el Evangelio y que todos los que le oían estaban atónitos porque pues decían, bueno,
¿qué pasa con este personaje? Imaginemos la escena. Por aquí había unos que eran los que apoyaban a Pablo en contra de los cristianos. Y por otro lado estaban los cristianos que habían sido perseguidos por Pablo. Ni unos ni otros entendían lo que estaba pasando. O sea, unos decían, bueno, ¿no será que nos está queriendo engañar? ¿No será que se está disfrazando y que ahora nos quiere hacer creer que ya cree como nosotros en Cristo para podernos apresar y llevarnos delante del concilio? O sea, era natural que hubiera dudas entre la congregación, ¿sí? Entonces había una gran como revuelta, pero dice el versículo 22, pero Saulo mucho más se esforzaba. Lógicamente se tenía que esforzar porque tenía que tener la credibilidad de ellos, ¿sí? Mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo la solución, Claro. matarle, ¿no? Dijeron, no, este ya se volvió loco. O sea, antes perseguía a cristianos, antes estaba a las órdenes del Sanedrín, antes era un instrumento en manos de los sacerdotes. Y ahora está predicando el nombre de ese Cristo que él tanto perseguía. No, ya, no. Entonces, ¿qué dijeron? Vamos a matarlo. Ahora, es interesante cómo estas personas con qué facilidad determinan matar a alguien. Se sienten muy fariseos, se sienten muy conocedores de las escrituras y se les olvida que un mandamiento en las tablas que le fueron dadas a Moisés, justamente que dice, No, no matarás. ¿Con qué derecho entonces ellos iban a matar. dicen, las escrituras dicen no matarás, pero yo sí puedo matar? Ah, caray, nos tomamos como quien dice, en nuestras propias manos la capacidad para administrar la palabra, ¿no? Eso es lo que desgraciadamente a veces pasaba y de hecho sigue pasando. Todavía hay personas que, a pesar de que conocen las escrituras, se sienten con la capacidad de decir, sí, pero esto yo lo interpreto y yo digo cómo es. Lo ha predicado en los últimos domingos, Gonzalo, cuando ha hablado de esos falsos profetas, porque dice que conociendo las escrituras, ¿qué hacen? Las tergiversan, las tuercen, las modifican a su antojo. Y eso lo vimos en la antigüedad y lo seguimos viendo hoy. ¿Sí? ¿Y cómo podemos entonces estar alerta? Precisamente leyendo las escrituras y viendo qué es lo que dicen en su origen, ¿no? Bueno, dice entonces que Pablo se esforzaba, porque antes era como una especie de caudillo, ¿no? Era como un paladín, era como un brazo armado de los fariseos, de los judíos, y ahora, pues como quien dice, se cambió de bando. O sea, sigue siendo tan aguerrido, sigue siendo tan fuerte, sigue siendo de tan convicciones tan fuertes, pero ahora dice, híjole, no, yo estaba peleando en la trinchera equivocada. Esta es la trinchera correcta. Y entonces se pasa y empieza a predicar. Bueno, decíamos que era natural prácticamente que los que estaban ahí con él, pues tuvieran esa confusión, ¿no? Pero bueno, lo que también podemos aquí resaltar es que ahora Pablo pasó a ser un hombre libre. ¿Por qué decimos que era un hombre libre? Porque ya no estaba atado a la ley. Los fariseos estaban atados a la ley. Los fariseos decían, la ley dice esto y yo debo hacer esto. Y la ley dice aquello y yo debo hacer. Pero veamos esa contradicción que acabamos de mencionar. En un solo hecho lo vimos, ¿no? O sea, están muy atados a la ley, que supuestamente está entre otras cosas, en los 10 mandamientos, y tan fácilmente dicen, mátenlo, mátenlo. Oye, pero el mandamiento de la ley mosaica dice, no matarás, mátenlo. ¿Cómo? Entonces, esas ataduras que aparentemente tenían de la ley los fariseos, Pablo también las tenía. Entonces, cuando él reconoce a Cristo, dice, ya me di cuenta de que este es el Salvador, este es el Cordero que sustituye a todos los corderos que se utilizaban en las Pascuas cada año. Por lo tanto, él como que rompió unas cadenas que tenía y se volvió un hombre libre, porque entonces ya pues no tenía por qué estar dependiendo de esas ataduras. Sigue conociendo la ley, sigue sabiendo lo que la ley implica, pero él ya no depende de la ley, ahora ya tiene una salvación. Entonces,
¿Cuáles tendrían que ser los siguientes pasos? Pues evidentemente que Pablo tenía que entender que no se iba a poder quedar así como estaba nada más. Vamos a suponer, hermano, ¿usted le gusta la música? Mm. ¿Toca algún instrumento? No. ¿No? ¿Tú, Belsa, tocas algún instrumento? La madera. ¿La guitarra la tocas? ¿Así? ¿Tú tocas algún instrumento? Un poco de guitarra. Ok, vamos a suponer que al hermano Gonzalo que le gusta la guitarra, alguien un día hace un viaje a Paracho, Michoacán, compra una guitarra muy bonita, hecha en Paracho, Michoacán, y en un estuche muy bonito, y le dice, hermano, te regalo este instrumento musical. Y Gonzalo va a decir, oye, pues qué padre está como instrumento, ¿no? Pero ¿qué pasa si Gonzalo dice, no, no quiero que le pase nada a ese instrumento, quiero que se quede en su cajita, quiero que no se maltrate, quiero que me dure para la eternidad? Pues como regalo, estuvo padre, ¿no? Que recibiera ese instrumento, pero no sentimos como que ese instrumento no está siendo utilizado para el propósito que debería ser utilizado. ¿Para qué se fabrica una guitarra? Para tocarla, para que produzca música. ¿Para qué se fabrica una batería, una flauta? Incluso si lo llevamos a otro tipo de connotaciones de la palabra instrumento, también lo podemos decir que son herramientas. Si nos regalan una caja de herramientas muy acomodaditas, muy bonitas, por tamaños, para esto, para aquello, pero imagínate, seguramente a ti, Belsa, te gusta meterle mecánica a las cosas y por ti mismo hacer cosas. Imagínate que te regalan una caja de herramientas muy bonita y nunca la tocas. Pues se quedó en eso, en un regalo, en algo muy válido, sí, pero tenemos que dar el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Aprovechar las cosas. En este caso, hay una palabra clave que Dios utiliza cuando le habla al hombre. ¿Se acuerdan ese hombre que le dijo, recibe a este Pablo, ve a buscarlo y mételo a la ciudad? Ananías. María. Ajá. Cuando le dijo, porque instrumento, dijo él, instrumento me es. Útil. Así es. Entonces, es una metáfora la que se está utilizando aquí con Pablo. Hagan de cuenta que nos imaginamos, ya de suyo, Pablo, digamos que ya ganó la iglesia, ya ganó Cristo al momento de que Cristo decidió reconocerle como su Salvador. Porque ya, en primer lugar, ya es salvo, ya se salvó su alma. Pero en segundo lugar, ¿qué hace? Deja de perseguir cristianos. Pero faltaba una tercera connotación. ¿Cuál es? Pues que ahora él tiene que ser un instrumento, pero un instrumento útil, un instrumento tipo guitarra, tipo flauta, tipo piano, que se pudiera tocar y que pudiera producir música ese instrumento. Dice aquí instrumento escogido. Escogido, escogido, o sea, no es cualquier instrumento. No es, bueno, pues mira, ya se convirtió, ya es cristiano, órale, pues a ver qué lo ponemos a hacer. No, Dios ya tenía un plan para él. Dios le dio dones, Dios le dio características, Dios lo capacitó, le dio una serie de conocimientos y de sensibilidad y lo estuvo preparando incluso muchos años antes de tener ese encuentro con él. ¿Cómo lo estuvo preparando? Pues lo mandó a estudiar, lo puso a estudiar el Antiguo Testamento, para que cuando él, teniendo el conocimiento del Antiguo Testamento y reconociendo a Cristo, dijera, mira, aquí casan todas aquellas profecías que hablaban de un Salvador. Mira, aquí encaja aquello que le enseñaron al pueblo cuando salió de Egipto a celebrar la Pascua. Todas esas celebraciones de la Pascua, cuando llega el Señor Jesús, se acabaron. Perdieron todo sentido, porque Él pasó a ser el Cordero. Él, no un Cordero, el Cordero de Dios. Entonces Él sustituye todo eso y hace un cambio radical en las cosas. Y por lo tanto, Pablo dice, yo no me puedo quedar con esto. Yo no puedo ser tan egoísta
como para simplemente decir, bueno, a mí ya me regalaron la salvación, a pesar de que yo era un perseguidor de cristianos. Bueno, lo menos que puedo hacer es ahora, pues yo llevar el nombre de Cristo y predicar, ¿qué? El Evangelio. Es decir, que podemos decir que prácticamente Pablo hizo lo mismo que Felipe, ¿no? Felipe el evangelista, ¿sí? Entonces, esa función, también Pablo dijo, bueno, ¿y cómo le voy a hacer? Pues él empezó a razonar y a decir, bueno, ¿cómo le hago? Es importante aquí ver que la forma en la que él empezó a realizar su ministerio, si bien es cierto, dice que de inmediato empezó a predicar la palabra, pero lanzarse como tal a ejercer el ministerio tomó su tiempo. Tomó su tiempo porque el Señor dice en Hechos 9:15, recordemos esto que le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Es decir, desde aquí está diciendo que Pablo iba a ir delante de quienes, en presencia de los gentiles, en presencia de reyes y también de los judíos, porque dice de los hijos de Israel. O sea, no los excluye, pero ya aquí está abriendo la puerta, una puerta muy importante que ya incluye a aquellos que no necesariamente eran judíos. Entonces se presentó él en las sinagogas y empezó a predicar. No había otro lugar en ese momento donde predicar la palabra, tenía que ser en las sinagogas, porque era donde se congregaban los judíos. Pero después viajaría a Israel. Sin embargo, no lo iba a hacer de inmediato. Como que se tomó un tiempo, como que se volvió a preparar, como que razonó las cosas. Dice en el versículo, en Gálatas, cuando él mismo está hablando, en Gálatas 1, versículos del 15 al 19, vamos a buscar Gálatas. Esto fue durante este tiempo. Sí, ¿Gálatas qué? Gálatas 1, del 15 al 19. Estas palabras que están escritas aquí en Gálatas capítulo 1 del versículo 15 al 19 son expresadas por él mismo, porque esta epístola Dios utilizó, como justamente dicen sus palabras, como instrumento a Pablo para escribir esta epístola. Aquí podemos ver materializado una de las maneras en que Cristo utilizó a Pablo como instrumento. ¿Cuál es esa? La escritura de las epístolas, de las cartas que llevaron. Entonces, dice aquí en el del versículo 15 al 19, si alguien me ayuda con la lectura, por favor. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Aquí mismo nos está relatando Pablo que no fue de inmediato a Jerusalén, probablemente porque en ese momento hubiera sido una situación muy complicada. Imagínense, el Sanedrín lo acaba de mandar de Jerusalén a Damasco y se regresa de inmediato y les diga, hey, ya llegué y ahora vengo a predicar a Cristo. Se le van encima, se le van encima, ¿no? Entonces él tomó su tiempo, esperó a que Dios le marcara la pauta de las cosas. Y aquí él en Gálatas, a los Gálatas les está narrando, cuando dice él que estuvo 3 años en Arabia y de Arabia no se fue a Israel, se regresó a Damasco y luego dice que hasta después de 3 años ya es cuando tuvo un encuentro con Pedro, ¿sí? Ahora, yo les hago aquí una pregunta. ¿Ustedes creen que Pedro se enteró de la conversión de Pablo? Sí, ¿Sí? sí. ¿Dónde estaba Pedro en aquel entonces? Pues aquí la gente dice que está en En Jerusalén. Jerusalén. Sí. Y Damasco ya vimos que estaba muy lejos. Sí. Pero ¿ustedes creen que una noticia tan gloriosa y tan impactante no se iba a difundir a pesar de que no había los medios de comunicación como los que tenemos en la actualidad? Por supuesto que sí. Por supuesto que Pedro
y todos los demás discípulos conocieron. Seguramente varios de ellos han de haber dudado y dijeron, oye, ¿cómo ves? Me enteré que allá en Damasco pasó esto. ¿Tú crees? Y seguramente algunos dijeron, pues yo sí creo. ¿Por qué? Porque creo en el poder de Cristo para cambiar a las personas. Pero a lo mejor habrá otros que habrán dicho, pues no sé, a lo mejor es una trampa. A lo mejor está tramando algo este hombre. Bueno, tuvieron que pasar 3 años para que él tuviera como este periodo de preparación, para que se asentaran, como diríamos, las aguas y se viera que realmente él había sido ya alguien que había sido convertido al cristianismo. Entonces, aquí él les está explicando y les está diciendo por qué tuvieron que hacer así las cosas. Y les está dando una enseñanza y les dice que él tuvo que esperar ese tiempo, porque seguramente así fueron los planes de parte de Dios, ¿no? Bueno, después de esto, digamos que tuvo un encuentro con Pedro y con Jacobo. ¿Quién era este Jacobo? Pues dice él mismo, ¿no? Que era uno de los hermanos, ¿no? El Señor. Del Señor, ¿sí? Que es, digo, si es hermano, como entendemos que es hermano carnal, sería entonces hijo de quién? María. De María y de José. Aunque nosotros sabemos que el Señor Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo, pero digamos que al menos eran hermanos por ser hijos de quién? De la misma Mamá. madre, ¿sí? Era ese hermano que tal vez en algún momento también incluso llegó a dudar de él. Bueno, eh, ahora, Pablo no es que no hablara con los hebreos, no es que no hablara con los judíos. Él mismo era judío, él mismo era fariseo y además, ya lo comentamos antes, tenía la ciudadanía romana, tenía cierto rango dentro de la sociedad, pero por alguna razón, y eso es algo que a veces no entendemos, pero que solamente a Dios le pertenece esa decisión, él fue llamado principalmente a hablarle a quienes, a quienes, a los que no eran judíos, que también en esa época se les conocía como gentiles. Sí. Y él por eso fue que entonces empezó a hacer sus viajes misioneros, porque no había otra manera en aquel entonces de llevar la palabra más que de viaje, caminando. Incluso lo vimos en las mismas explicaciones que les daba el Señor a sus discípulos, cuando les decía, antes te dije que no tomaras más que la túnica que tenías, ahora si tienes más de una túnica, llévatela. Y ahora, si tienes forma de casi casi de empacar y de llevar todo lo que tienes, llévatelo, porque vas a tener que ir a diferentes lugares. Y recordemos textualmente las palabras que el Señor dio allá en Mateo al final, cuando dice, ved y haced discípulos a todas las Naciones. naciones. O sea, ya no es limitativo de los judíos. Entonces, si esa gran comisión Pablo obviamente la tomó como suya, pues dijo, yo voy a cumplir con esa encomienda y me voy a ir a todas las comunidades a donde yo pueda ir. Y voy a ir de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo y voy a tomar un barco y me voy a bajar de ese barco y después voy a ir a otra ciudad y voy a dejar plantada una iglesia aquí y otra iglesia acá y otra iglesia acá y a cada una de ellas me voy a mantener en contacto. ¿Cómo fue que mantuvo el contacto con ellos? A través de las epístolas. Aquí es donde vemos la obra maravillosa de Dios de cómo hacer que aquellas iglesias que era tan difícil instituirlas, no solamente por las limitantes físicas, por lo que no era tan fácil viajar, sino por la oposición que naturalmente se iban a encontrar. Incluso cuando se habla de los judíos de la dispersión, se habla de aquellos judíos que por alguna razón tuvieron que salir de Jerusalén y tuvieron que irse a otras ciudades. Bueno, aún en esas ciudades, ellos eran reacios a reconocer a Cristo como su Salvador. O sea que Pablo tuvo que llegar incluso a ejercer una especie de convencimiento, pero apoyado sobre todo en el ministerio que le dio el Espíritu Santo. Y así fue como le habló, pues, a los hebreos, a los corintios, a los efesios, a los filipenses y a cada uno de ellos. No, él no formó cada una de las iglesias, pero sí tuvo que ver mucho en todas ellas. Y lo notamos justamente a través de las epístolas, ¿no?
Justamente aquí vamos a ver en Hechos, eh, Hechos 22, del 17 al 21. Hechos 22, del 17 al 21. Aquí está hablando nuevamente Pablo. Si nos ayudas, Gonzalo, con la lectura. ¿17 de qué? 17 al 21. 21. 22 del 17 al 21. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentí en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dije, ve, porque yo te enviaré lejos de los gentiles. Perdón, lejos a los gentiles. Entonces, aquí nos damos cuenta justamente que aquí está la manera en la que él llegó a esta conclusión. ¿Cómo es que Pablo llegó a esta conclusión? Justamente porque dice que cuando después de todo este tiempo decidió regresar a Jerusalén, dice que en cierto momento le aconteció, dice, vuelto a Jerusalén, que orando, es decir, él estaba orando, él estaba teniendo comunicación con Dios y le sobrevino, ¿qué? Un éxtasis. ¿Qué es un éxtasis? Es como un estado de, pues de Una que, visión. ajá, de que no estamos conscientes, como si estuviéramos en un sueño, como que tenemos una agitación particular, y es la razón por la cual aquí se dice que, dice, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén. Entonces él aquí ya está recibiendo, no es que él se le ocurrió, no es que dijo, ah, pues mira, ¿qué les parece si me voy de aquí a tal ciudad? No, no, no. Aquí hay un plan, y ese plan no es de Pablo. Es decir, Pablo fue dispuesto a hablar principalmente a los gentiles, pero no fue decisión de él. Tenemos que dejar muy claro que la decisión de que Pablo le hablara a los gentiles no fue de Pablo. Dios, ¿De quién fue? Dios, De Dios, de Cristo. ¿Sí? Porque aquí le está diciendo, no recibirán tu testimonio acerca de mí. Casi, casi le dice, mira, aquí ya tengo a Pedro, aquí ya tengo a estos otros discípulos. Aquí no tiene caso que te quedes. Mejor vete a otras ciudades donde te necesitan. Entonces aquí se aplica justamente eso, ¿no? Es como aquel director de orquesta que dice, este instrumento lo quiero para estas notas y este otro instrumento lo quiero para estas otras notas. Estos sonidos quiero producirlos con percusiones. Estos otros sonidos los quiero producir con cuerdas. Pero ¿qué pasa? Que las cuerdas, las percusiones, los vientos, todo se armoniza. ¿Y quién es el director de la orquesta en este caso? Dios. Él dijo, acá un instrumento, acá otro instrumento, acá dispongo esto, acá dispongo el otro. Y a ti en particular, Pablo, te digo que vayas encaminando tu camino, tu visión, tu estrategia y todo lo que sea para ir a hablar a otros pueblos. Dice, yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a quienes, a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. O sea, aquí Pablo está narrando cuál fue la respuesta que se obtuvo de parte de los judíos, de parte de los fariseos, cuando él hizo esta declaración. Pablo tuvo que defenderse varias veces, y esto también lo vamos a analizar, porque Pablo, evidentemente que siendo quien era y habiendo tenido la actividad que tenía,
pues era lógico que él tuviera que de repente ser llamado a cuentas por los propios judíos, ¿no? Y en algún momento también por los romanos, pero también por la propia multitud, porque muchos de ellos decían, bueno, ¿qué está pasando con este hombre, no? Entonces Pablo tuvo que defenderse y tuvo que esgrimir argumentos y tuvo que explicar. Vamos a ver en otros momentos, en otra sesión, cómo Pablo no utiliza el decir, voy a acusar a los que son malos porque yo era malo y ahora soy bueno. No, Pablo no se asume como que antes era malo y ahora es bueno. No, 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 no. Aquí no hay buenos y malos. Aquí hay los que no conocían a Cristo y los que ya lo conocen. Esa explicación es fundamental, porque ahí es donde entendemos realmente que los que logran conocer a Cristo no se transforman a sí mismos. Quien tiene el único poder transformador es Dios. Y así es como podemos entender por qué decimos, bueno, pero si este hombre hizo mucho mal, ¿cómo es que Dios lo perdonó? Decisión de Dios. A él le corresponde el perdón. Y él es el que dice, bueno, a él, en realidad Pablo no podemos decir que era una mala persona. Desde el punto de vista de los cristianos, sí, lo veían como un enemigo, pero la sociedad en su momento lo consideraba como una buena persona. ¿Por qué? Porque defendía como el más férreo las creencias que en aquel entonces se tenían del conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento. Pero una vez que él tuvo su enfrentamiento, tuvo su encuentro personal con el Señor, él dijo, yo sé que antes estaba peleando, como dije hace un momento, en la trinchera equivocada, me voy a pasar a la correcta. Pero entonces después vienen los cuestionamientos y vamos a ver en otro momento cómo es que él respondió a estos cuestionamientos. Sí, bien. No sé si tengan algún comentario, Gonzalo, Betsa, alguna Pues yo veo pregunta. que sí, ¿cómo se llama? Entonces, Pablo fue el instrumento desde que nació, vaya, porque Sí, desde ahí comenzó sus estudios, su en guía. efecto, en Él, efecto. él pensaba que estaba haciendo lo correcto porque Exacto, estaba junto a los demás. sí. Entonces, cuando se da cuenta, Dios le habla y le cambia todo. Lo ha explicado de una manera muy correcta. O Hay sea, una, dice que desde que él nació, Dios ya tenía un plan con él. ¿Y sabe qué? Que lo que le pasó a Pablo nos pasó a cada uno de nosotros. No cambió nuestra vida o no dispuso Dios decir, ah, bueno, este estaba por ahí perdido, ahora ya lo quiero tener. No, Él tiene un plan, dice la Biblia que aún antes de nacer, cuando estamos desde el vientre de nuestra madre, perdón, Belsa. no, adelante. No, aquí hay tres cosas que a mí me llaman la atención, ¿no? La primera, cuando dice que se esforzaba. Ajá, Cuando Dios ya tenía un plan para él no necesitaba demostrar nada, porque finalmente él había tenido una conversión a Dios. ujú, Entonces, al tener esa conversión a Dios, él se esforzaba, pero se esforzaba por él decir que Dios había hecho un cambio en su vida, no tanto para convencer a los demás, sino él era el primer ejemplo exacto. de ponerse, de decir, vean lo que Dios ha hecho con Sí, mi vida, ujú, vean yo quién era y ahora quién soy. Entonces su esfuerzo estaba en ese, no en convencer a los demás, porque finalmente ellos no le iban a creer. Ellos estaban entre una balanza, eso sí, no es, eso sí, no es, sí. ¿sí? Entonces, esa es la situación. La otra, hablabas hace un rato del instrumento, ¿no? De cuando el ejemplo de la guitarra. Es cierto, es importante, el instrumento es importante y ahora, pero lo más importante es, si yo le doy, como decías, le das un regalo a Gonzalo y le das el instrumento, de nada le sirve que tenga el mejor instrumento si él no lo sabe tocar. Claro, claro. Y aquí es donde estriba la importancia de por qué Sí, yo debo de estar preparado para ser útil por Dios. exacto. Porque si no lo estoy preparado, el Señor me puede encomendar a X o tal misión, pero si mi corazón no está dispuesto a hacerlo, entonces va a venir, como decíamos, a dar topes. Y inclusive Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ujú, El Señor Dios nunca nos va a forzar a nada. Si a nos usted toca. llega a su casa un vendedor y le toca y le toca y le toca y usted dice no le voy a abrir, sea quien sea, no le voy a abrir, el vendedor se va a ir. Ujú, Dios de la misma forma actúa por ujú, el libre albedrío que nos dio, es sí, decir, la libre libertad
de poder decidir por nosotros mismos, ¿lo tomo o lo dejo? Esa era la segunda. Y obviamente Dios, cuando usa a las personas, Dios en su gloria, en su majestad, hace que esto sea la mejor orquesta, Sí. sea el mejor instrumento. ¿Por qué? Porque primero es para la gloria de Dios y después cuando dejamos que nosotros seamos instrumentos útiles, entonces Dios, ahí es donde se gloria. ¿Por qué? Porque la alabanza finalmente es para Él y nosotros dejamos que Dios nos utilice de tal manera y las circunstancias, los momentos, los tiempos, solo Él lo sabe. Y nos ha pasado, Chalo, Juan, que a veces, como el testimonio que les daba yo hace 15, 20 días de las personas estas que Ujú. fui a sacar una copia y yo normalmente agarro este camino para ir a la casa. ¿Por qué hice esto así? No lo sé. Sino simplemente dije, me voy a ir por donde siempre. Dije, no, mejor me voy de este lado. Cuando me voy de este lado, estaba la pareja acá y fue cuando me puse a platicar con ellos. Ujú. Entonces, ahí es donde estriba más la importancia del por qué uno debe estar preparado Ujú. y dispuesto Ujú. para ser utilizado por Dios. Y es lo que en el momento, independientemente de que toda la enseñanza que Pablo tuvo, Dios dijo, este me va a ser instrumento útil, escogido, sí. ¿Qué hubiese pasado si Pablo no hubiera querido? Toma otro. Toma otro instrumento. Entonces, ahí es donde digo la importancia de decir, ¿qué tan dispuesto estoy yo? Ujú. Pablo estuvo dispuesto. Cuando vio que no podía luchar, porque su lucha no era contra los hombres, era contra Dios, Ujú. entonces él dijo, yo me estoy metiendo en un paquete muy grande Sí. con el que no voy a poder. Entonces, ahí es cuando rinde su corazón y todo lo demás, pues es historia. Sí. Sí. Vamos a hablar en otro momento también de un personaje que resulta muy interesante. También se habla poco de él en la Biblia, pero lo vamos a mencionar en otro momento y le vamos a dar el lugar que le corresponde. Es un personaje que se llama Gamaliel. Ya. Vamos a hablar de él en otro momento, porque también es un personaje relevante, ¿eh? Relevante por lo que tuvo que ver justo en la vida de Pablo. Bien. No sé, algún otro comentario que tengas, Gonzalo. Sí, también iba a mencionar el hecho de que, así como Pablo fue alcanzado por el Señor y tenía un plan para él, como tú decías, pasa lo mismo con nosotros. Sí. ¿Sí? Dios nos ha alcanzado y no sé si a ustedes les pasó, ¿verdad? Pero lo primero que quise fue compartir lo que Así había es. pasado en mi vida. Sí. ¿Sí? Ahora, no sabía las 4 leyes espirituales y esas cosas, pero sabía mi testimonio. Sí. Oye, mira, Dios cambió mi vida Sí. y puede cambiar también tu vida. Sí. ¿Sí? Y aparte de eso, pues también nos da dones. La Sí. Biblia dice que nos da capacidades especiales a todos los creyentes, Diferentes. ¿sí? Para servirle en el Ujú. grupo, Sí. ¿sí? Así que así como para Pablo tuvo esto, para nosotros tiene capacidades para servirle en el grupo y compartir sobre todo su palabra. Así es. Ese es, en efecto. Yo recuerdo que en alguna sesión del domingo, la hermana Julieta dijo, oigan, pero es que yo no sé cómo presentar la palabra. Y tú le contestaste, hermana, cuente lo que Dios hizo por usted. ¿Mm? Eso va a ser un gran paso. Cuente lo que Dios hizo en su vida. Tan sencillo como eso. Si nosotros contamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, cómo nos ha cambiado, cómo nos ha hecho diferentes, cómo nos ha tomado de donde estábamos y nos ha puesto donde Él quiere que estemos, con eso ya tenemos un gran camino ganado. Sí. Eso es al principio y cuando, por ejemplo, ya uno empieza a meterse en las cosas de Dios y empieza uno A a prepararse. saber textos básicos para el plan de salvación, nos pasó hace, hablo del 85 más o menos, un pastor que teníamos, Juan Ana, tú lo conociste, como jóvenes, unión de jóvenes, éramos como 70, 80 jóvenes, nos mandaba por equipos a las colonias a evangelizar. Primero nos daba el curso y todo.
y después nos mandaba a evangelizar. Y me acuerdo de un muchacho que era un poco o un mucho tímido, algo tartamudo, y decía él, y lo veíamos y hacía esto, y decía, es que yo no sé qué les voy a decir, yo no sé qué les voy a hablar. Y les dijo el pastor en ese tiempo, dice, tú no te preocupes por lo que vas a decir. Tú solo dile a Dios que te ponga las palabras correctas que tú vas a hablar. Y en serio, cuando yo lo oí hablar, yo me sorprendí. Yo me sorprendí porque le fluía la palabra. Algo pasa en nuestra vida. Es que eso es a lo que yo voy, ¿no? Le fluía las palabras como si él fuera un ducho en la materia. Ujú. Y yo lo oía hablar y en serio que hasta creo que yo me volví a convertir otra vez, ¿no? Pero yo lo oía hablar y decía, wow, lo único que pude decir ahí dije, lo grande que es Dios, cómo utiliza a la gente que quiere dejar ser utilizada por Dios. Ujú. Es maravilloso, no se puede entender, es. no se puede explicar Sí, la forma en que Dios utiliza a la gente, sí. porque sin preparación, y la misma Biblia dice que de dónde escogió a sus discípulos, del vulgo, de lo más bajo. Sí. Pescadores, Sí, o sea, cobradores de impuestos. gente que no tenía cero preparación, Exacto. cero No preparación. escogió fariseos, no escogió gente preparada. Él dijo, voy a tomar a estos. Ahora, ¿por qué escogió a Pablo, que sí era una persona preparada? Precisamente porque él decía, quiero hacer ese cambio en él, esa transformación en él, como esa misma transformación que en su momento se pudo haber hecho con Nicodemo. Y ahora Dios sabe, ¿no? O sea, el que no es conmigo, contra mí es. Entonces, Dios sabe específicamente quién le es útil, quién le es útil. Nos conoce, nos formó, no va a saber nuestras capacidades o no va a saber también de lo que puede uno dañar su obra. Ujú, Entonces también Dios ahí es tan sabio que Él en el momento exacto, preciso, Él actúa ujú. y las cosas, el resultado está por sí solo, ¿no? Sí. Pues no sé si tiene alguna pregunta, hermano, algún comentario. Pues no, solamente que, pues, como dicen aquí, fue el instrumento Ujú, principal desde que nació hasta la fecha, ¿no? Bueno, sí. y pues, yo siento que para Dios, toda la humanidad tiene algo Ujú, que dar sí, a nombre de Dios, a nombre de Jesús, sí. dar, porque a veces pensamos, no, pues yo como digo, ¿cómo le dio tanta inteligencia a aquel hermano? Tanto sabe, a usted, aquí, al hermano, ¿cómo? Yo no puedo. Y pues yo digo, no, yo debo de poder, yo debo poder. Y a veces pienso cosas malas, pero malas. Y digo, no, voy a leer. ¿Qué dices? Si no se convence, lo mato. No, 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 a ver. No, y comienzo a leer un poquito de así de Isaías, así, Ujú, y ya. Y así hay días así que estoy bien, es que sí, ¿qué quiero hacer? Ah, vale, mejor. Ya, se me quita todo lo malo de mis pensamientos malos que tengo o cualquier cosa. Lees tantito y ya, estoy calmado. Quién sabe qué sea, no, también. sí, yo le digo una cosa, hay ocasiones en que a mí me llama la atención cuando vemos que entrevistan a personajes, digamos, conocidos en la sociedad, que antes tuvieron una vida, digamos, que no estaba encaminada con Dios y que de repente la tienen, ¿no? No quiero mencionar nombres, pero pues puede ser un cantante, puede ser una actriz, puede ser alguien que le dicen, oye, pero ¿por qué te cambiaste de religión? ¿Qué no te gustaba lo que tenías antes? ¿Qué no te gustó lo que tus padres te enseñaron? Y la persona, cuando realmente se ha convertido por el Señor, por Dios, dice, es que yo no cambié de religión, yo no me salí de un club para meterme a otro. No es que yo no estaba de acuerdo con esto y simplemente me cambié de aquí para acá. Es Dios el que me habló y me cambió. Y cuando una persona da esa respuesta, decimos, híjole, qué impactante puede ser para muchas personas que lo han visto en telenovelas, en conciertos, cantando,
o en algún ámbito y que digan, mira, si esta persona puede ser cambiada por Dios, pues cualquier persona puede ser cambiada por Dios, claro. Lo único que tiene que hacer es ponerse en manos de Él, ¿no? Sí. Y creo que cuando alguien dice eso, es un testimonio. Prácticamente está predicando, prácticamente está presentando el Evangelio, porque lo que está diciendo es eso. Cristo fue el que me te cambió. ¿Sí? Bien. Ahora usted se contestó hace un rato algo, hermano, y ya tal vez no, sin quererlo, no se dio cuenta. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, y digo aceptamos porque yo en su momento, a pesar de que yo vengo de vientre cristiano, yo llegó el momento en que tuve que tomar mi decisión personal y decir, Dios, aquí está mi vida. Cuando esto pasa, dice la Biblia que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, las tinieblas, ¿no? Entonces, cuando una persona acepta a Cristo, el diablo perdió a un súbdito, vamos a llamarlo así, y ahora se pasó de este bando, se pasó al de Dios. Entonces, todavía en esa transición, el diablo es astuto. El diablo tiene tres maneras de atacarnos. Él ocupa nuestros momentos débiles. Él conoce nuestros momentos vulnerables, sabe lo que nos gusta y sabe cómo nos va a tentar. Entonces, cuando el diablo ataca, es porque ya perdió a alguien. Y entonces trata de decir, a ver, no te voy a soltar de lo que tú hacías antes. Y empiezan con el juego de ideas, de pensamientos. Y por eso le digo, se contestó usted solo. Porque aquí lo bonito es que cuando usted o se pone en oración a Dios o se pone a leer su palabra, todas esas cosas se van. ¿Por qué? Porque contra esto el diablo no puede. Porque contra esto el diablo no va a poder jamás. Y es cuando viene la paz, viene la tranquilidad. ¿Por qué? Porque entonces ya no tenemos que buscar lo que hacíamos antes. Ahora nos enfundamos en la palabra de Dios, en la oración, el pensar en Él, y eso automáticamente nos inhibe de pensamientos que no son buenos para nuestra vida, que ya no son los que hacíamos antes. Bueno, y como dijimos el domingo, ¿verdad? De Salmo 119:11, ¿verdad? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así es. Bien. Pues damos terminado por el día de hoy. ¿Más dudas o menos dudas, hermano?